Evidentemente hay una intención de un sector político del país de decir, el país está bien, aquí no necesitamos reformas, porque este ha venido siendo un país de maravillas y vamos a truncar la agenda del gobierno. Bueno, y ahora que ya estamos hablando de reformas, ¿qué piensas de la reforma a la pensión? Yo creo que la reforma pensional es una de las más necesarias para este país. El déficit fiscal por las pensiones en Colombia es altísimo, pero además de eso, el grueso de ese recurso no está permitiendo beneficiar a la población más necesitada del país, sino que se subsidian megapensiones en Colombia. Además que el grueso de los recursos están concentrados en los fondos privados. Te doy un dato. En Colombia, 7.600.000 cotizantes ahorran para su pensión en fondos privados y 2.700.000 en Colpensiones. O sea que el grueso de la plata de los cotizantes de este país se queda en los fondos privados. Sí, es que el sistema pensional tiene mucha fuga. Sí. Pero además de eso, esa plata de los fondos privados sirve para invertir en el mercado de capitales, en el mercado de valores, y se va a unas inversiones que tienen una baja rentabilidad para los ahorradores, ¿sí? Pero el dato preocupante no es ni siquiera ese. Lo preocupante es que de los casi 2 millones de pensionados que hay en Colombia, 320.000 son pensionados de los fondos privados y 1.650.000 de Colpensiones. Entonces, mira la contradicción. Colpensiones recibe menos dinero por cotizantes, pero tiene la mayor carga pensional del país, y los fondos reciben el grueso de las cotizaciones, pero solo 320.000 son pensionados por los fondos privados. Y por ejemplo, ¿los fondos privados tienen algún tipo de responsabilidad social o ellos simplemente manejan el dinero y ya? Pues hay unas grandes empresas que financian obras que no las hacen gratis, obviamente licitan, participan, financian obras en el país, como es Corficolombiana, por ejemplo, y lo hacen con cargo a esos recursos. Más allá que una responsabilidad social, yo creo que es un gran negocio. Que los colombianos te depositen la plata, tú con esa plata inviertes, el Estado te paga, tú tienes grandes utilidades y le das una pequeña porción de esas utilidades a los pensionados, a los ahorradores, perdón. Entonces, hay un grupo de personas en Colombia que se están enriqueciendo gracias al ahorro mensual de los cotizantes de este país. Mientras que el Estado tiene un déficit fiscal porque tiene que echar mano de los recursos del presupuesto general de la nación para pagar las pensiones, porque Colpensiones no tiene la capacidad. Ni la va a tener. Ni la va a tener en el corto plazo, pero parte de lo que quiere resolver la reforma pensional es este problema. Exacto, y la gente tiene que entender que la reforma no puede ser perfecta, porque es un modelo que está evolucionando. Pero de los pilares que habla Petro, yo considero que son necesarios los que se están haciendo. Y los cobros que está haciendo adicionales no es que sean muy aumentados. ¿O tú qué consideras? Mira que el sistema pensional de Colombia es único en el mundo. Porque es un sistema en el que tú estás poniendo a competir al sector privado con el sector público, ¿sí? Mientras que en el resto del mundo, el sector privado complementa al sector público en materia pensional. Que es lo que creo que quiere hacer Petro, ¿no? Correcto. Entonces se está planteando ya no un sistema pensional de competencia entre los dos sectores, sino un sistema complementario por pilares. Entonces, los famosos 3 pilares de esta reforma pensional indican un pilar solidario, que es desde un fondo de solidaridad pensional hacerle un aporte mínimo, digno, a alrededor de 3 millones de adultos mayores que superan los 80 años y que no tienen ningún tipo de aporte a esa edad, ¿sí? Bueno, actualmente está recibiendo 80.000 pesos, ¿no? Algunos, porque de ese universo de adultos mayores, solo 1.5 están como beneficiarios del programa Colombia Mayor.
Ok. Pero hay una gran mayoría que ni siquiera están recibiendo ese beneficio de los adultos mayores. O sea que lo que quiere Petro en uno de esos pilares es aumentar como la cantidad de gente que salga beneficiada y también aumentar el monto, porque creo que pasa Claro. de 80 a 225. Correcto. Eso es tratar de universalizar el sistema, tratar de tener mayor cobertura y dignificar ese ingreso periódico de esos adultos mayores, que muchos de ellos trabajan todavía en chasitas en las plazas es. públicas, salen a vender tintos o están en condición de calle, en condiciones bastante difíciles. Y además terminan siendo vistos por sus familias como una carga más y son víctimas de maltrato, violencia intrafamiliar, etc. Es una situación supremamente dura. Ese es el primer pilar, el pilar solidario. Hay un segundo pilar que es el semicontributivo. Ok. Está pensado para darle una ayuda a aquellas personas que cotizaron durante parte de su vida laboral, pero que al llegar en el caso de las mujeres a 60 años y en el caso de los hombres a 65, a pesar de estar en esa edad que supera la edad de pensión, no logran pensionarse porque no cumplen todavía con los requisitos para pensionarse. Entonces el Estado dice: Actualmente, cuando pasa esa situación, ¿cómo se vive? tú simplemente tienes derecho a o seguir cotizando si te hace falta poco hasta que logres cumplir con los requisitos de semanas y de edad, o le pides a cualquiera de los dos sistemas, fondos privados o Colpensiones, que te haga devolución de tu ahorro. Ok. ¿Sí? Eso hacen la mayoría. Están en una condición que la mayoría ya no tiene ni siquiera trabajo, porque un hombre a los 65 años difícilmente consigue empleo en este país, una mujer a los 60 también. Y si ahorraron o cotizaron durante una parte de su vida, pero eso no les alcanza a pensionarse, pues solicitan lo que en el régimen de prima media se llama la indemnización sustitutiva de pensión. Ok. ¿Y en la nueva reforma? En la nueva reforma lo que se plantea en ese pilar semicontributivo es que si usted ahorró una parte de su vida laboral, el Estado va a tomar eso que usted ahorró y le va a dar un subsidio del 20% sobre ese ahorro y se lo va a dividir en pagos periódicos, para que usted de pronto no alcanza a una pensión completa de un salario mínimo, pero va a tener un ingreso proporcional a lo que tú alcanzaste a cotizar. ¿Sí? Entonces eso va a tratar de mitigar la situación de desamparo en el que va a quedar ese adulto mayor. ¿Sí? Ahí hay una financiación vía subsidios de esos beneficios económicos periódicos que le llegarían a esos pensionados dentro de ese régimen o dentro de ese segundo pilar semicontributivo. La reforma plantea unas cosas también interesantes, como por ejemplo la pensión familiar. La pareja ahorró durante parte de su vida laboral, pero ninguno de los dos logran pensionarse. No cumplen con los requisitos. Entonces podemos juntar lo que tú ahorraste con lo que yo ahorré y lo juntamos en una sola pensión. ¿Sí? Se llama pensión familiar. Y en caso de divorcio o separación, pues cada quien se lleva su parte. ¿Sí? Su partecita. Ajá. Así es. Pero creo que es una forma muy inteligente de tratar de superar esas situaciones que se presentan a diario en este país. Por último está el pilar contributivo, ¿sí? Que son aquellos que cotizan todas sus semanas completas y cumplen con la edad. Cumplen con la edad. ¿Qué pasa hoy? Pues tú hoy estás o en el régimen de Colpensiones, de prima media, o en el régimen de ahorro individual privado, en el que es muy difícil pensionarte. Sin embargo, el nuevo sistema que plantea el gobierno nacional no es contrapuesto, sino complementario. Plantea hasta ahora en el texto que está aprobado en Senado, porque recuerda que esto ahora pasa a la Cámara y la Cámara le puede hacer todas las reformas que quiera, ¿sí? Bajarle el umbral o subírselo, y al final tendrán que conciliar los dos textos, Cámara y Senado. Pero hasta ahora, como está aprobado el texto en Senado, lo que se plantea es que si tú cotizas hasta 2.3 salarios mínimos, toda esa cotización va a ir a Colpensiones. O sea, todos los colombianos vamos a cotizar obligatoriamente en el fondo público. Correcto.
hasta 2.3 salarios mínimos, es el umbral que está aprobado en Senado. Y de ahí hacia arriba, si un colombiano cotiza por encima de 2.3 salarios mínimos, ese excedente sobre los 2.3 iría a los fondos privados, ¿sí? Habrá que esperar cómo termina el texto definitivo de la ley para ver si es opcional o es obligatorio, ¿sí? Dejar ese excedente en los fondos privados. Ojalá que se le permita a los colombianos decidirlo. Pero lo importante es que aquí se empieza a subsanar el problema de la plata que le entra al Estado, ¿sí? Así es. Porque Colpensiones tiene que responder por 1.650.000 pensiones mensuales en este país y no tiene ese flujo de ingreso por cotizantes. Lo que queremos ahora es que alrededor de 10 millones y pico de cotizantes hagan su aporte en Colpensiones y ayuden a mitigar ese déficit pensional que tenemos en el país. ¿Sí? Yo creo que era una reforma necesaria. Totalmente. Porque si todos hacemos parte de un mismo país, claro, y el fondo de pensiones público es el que subsana a todos los que no pagan, los que sí, todo el mundo tiene que pagar ahí. Y si quieres un excedente, pues paga tu parte en fondos privados. Sí, yo creo que con eso se resuelve también la idea de no matar los fondos privados, sino dejarlos como una opción de ahorro individual para aquellos colombianos que devengan por encima de 2.5 o 3 salarios mínimos. Es decir, la clase media de este país y la clase alta va a poder tener un ahorro individual adicional en los fondos privados. No, y hay que entender también que como es una reforma nueva, alguien sale perjudicado. Pero yo creo, en este caso, pues serían los fondos privados porque le quitan cotizaciones, pero creo que sigue siendo necesario. Sí, totalmente. Digamos, ha habido unos comentarios, por supuesto, de que el mercado de valores del país se va a ver afectado porque lo que hoy hacen los fondos privados es tomar esos dineros del ahorro pensional de los colombianos y hacen inversión en bolsa, ¿sí? Hay un movimiento de esos capitales en bolsa de valores, pero hay que tener algo claro y es que la plata del ahorro pensional no es para el mercado de capitales. Exacto. Yo siento que están usando una plata que no es para eso. Total. Ahora, queda una preocupación o quedaba una preocupación en el aire y era, bueno, listo. La plata no se va para el mercado de capitales, la plata no la administran los fondos privados, pero que tampoco la administre el gobierno nacional porque en cualquier crisis se puede terminar cogiendo como plata de bolsillo para solucionar algo. Y el texto conciliado entre las bancadas en el Senado estableció que el Banco de la República, a través de una fiducia, va a administrar ese ahorro. Y eso le da una tranquilidad inmensa a los colombianos que cotizamos, porque sabemos que no va a ser plata de bolsillo ni de gasto del gobierno nacional, indistintamente de qué gobierno sea. Y nunca iba a ser. O sea, ¿quién se inventó eso? Yo creería que, obviamente, en los sectores políticos hay temores, ¿sí? Pero pues hay recursos que son de destinación específica en este país, ¿sí? Sin embargo, para darle mayor tranquilidad a esos sectores políticos y a la ciudadanía en general, para desdibujar además esa mentira que se planteó de que nos iban a expropiar el ahorro pensional, se estableció esta fórmula que es una fórmula segura para todo el mundo y que confiamos en la seriedad del Banco de la República para administrar ese ahorro pensional. Para ti, de todos esos cambios que se van a hacer y se van a implementar, ¿cuál es el más apropiado? ¿Y cuál aportarías tú si tuvieras la oportunidad de hacerlo? A ver, yo creo que hay cuestiones novedosas, cuestiones muy interesantes. Yo creo que pasar al sistema de pilares en sí es lo más novedoso porque en el resto de países del mundo, en el resto de países de la OCDE, los sistemas pensionales se manejan a través de pilares porque te permite recaudar en el sector público y a la vez beneficiar a parte de la población que no tiene la misma capacidad ni de ahorro pensional ni laboral que tienen los que cotizamos. Y creo que se está haciendo una corrección en el sistema. Lo que pasa es que en Colombia el Sistema General de Seguridad Social que se estableció en la década del 90 fue evidentemente o eminentemente neoliberal. Un sistema para beneficiar al sector privado tanto en salud como en pensiones. Como para que ganaran plata los fondos privados. Totalmente. 30 años después,
encontramos que el sistema de salud está colapsado porque año tras año se liquidan EPS, porque no se han cumplido con las metas, porque no cumplen con las condiciones para funcionar, porque se transformó la salud en un negocio de utilidades, y el sistema pensional también está al borde del colapso, porque el grueso de los recursos lo absorbieron los fondos privados y el grueso de la carga pensional quedó en manos del Estado. Entonces yo creo que esta propuesta reequilibra las condiciones del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, corrige la inequidad que había de usar los recursos de los colombianos para incrementar el patrimonio de unos fondos privados. Total. Y se va para subsanar el déficit fiscal del país. Creo que hay cosas que hay que tener en cuenta. Al asumir mayor responsabilidad en el ahorro, a mediano y largo plazo, Colpensiones también va a tener mayor compromiso pensional. Es Y cierto. esto es una responsabilidad porque hay también unos estudios que indican que esto puede que no sea sostenible a largo plazo. Sobre todo porque además, como sociedad que estamos envejeciendo. Exacto. Entonces, va a llegar un momento en el que van a haber menos cotizantes que pensionados, porque además de que estamos envejeciendo, hay menos niños que nacen todos los años en este país. Y la lucha interminable con la informalidad. Total. Entonces, yo creo que hay que revisar el impacto fiscal a mediano y largo plazo de este proyecto, que hoy es necesario, pero que Exacto. seguramente más adelante Esa es nos la va a tocar. palabra. Sí, es necesario. A pesar de las imperfecciones, es necesario. Pero seguramente, Andrés, nosotros no nos vamos a pensionar a los 60 años, porque al cabo de 5 o 10 años, por el impacto fiscal de esta reforma, va a ser necesario incrementar la edad de pensión, que esta reforma no toca, ¿sí? No toca porque creo que Si no, no la dejan pasar. no, de hecho, todos los sectores tecnócratas del país están de acuerdo con que hay que incrementar la edad de pensión, pero incrementarla sigue poniendo en riesgo la dignidad de millones de colombianos que están esperanzados a pensionarse dentro de 1 o 2 años. De todas maneras, también, o sea, sí se está aumentando para los que están en el segundo escalafón, ¿no? Que se pensionan a los 65, ¿no? Técnicamente no. Lo que plantea la reforma en esos casos no es una edad de pensión, sino la edad en la cual tendrían acceso a ese beneficio. Ok. Si tú, siendo mujer a los 60 años no has logrado todavía pensionarte, a pesar de que ya superaste la edad de pensión, entonces puedes acceder a los beneficios del pilar semicontributivo. Y en el caso de los hombres, a los 65 años. ¿Sí? Ok. Pero eso como tal no es una edad de pensión, sino una edad de acceso a esos beneficios. Listo. Habrá cosas por estudiar, como te digo, y cosas que esta reforma pensional no toca, que tendrán que ser tocadas más adelante. Más adelante. Eso tiene que entender la gente. Así de es. que esto no es la mejor, de que van a haber más reformas poco a poco Total. para que el hueco que hay pueda irse cubriendo. Así es. Porque es insostenible. Así es. ¿Cómo evalúas la respuesta de los diferentes Sectores sociales. Yo creo que era la respuesta esperada. necesarias también? Era la respuesta esperada. Y yo creo que va bien. Sí, La gente yo creo que a la larga la gente acepta que es lo mejor. sí. Fíjate que me sorprendió que hay unos sectores de centro derecha del país, el Partido Liberal, el Partido de la U, que pese a que tienen diferencias con el gobierno nacional, entienden que la reforma es necesaria. Entonces la apoyaron. La apoyaron con acuerdos, pero hubo consenso en el Senado de la República, que habrá que ver si se sostiene en esos mismos términos en la Cámara o si no. Creo que normal también que los que en la política han sido financiados por los bancos privados y por los fondos de pensiones privados se opongan actualmente a esta reforma. Normal. Sí, es normal. Han sido pelchichones de los fondos privados, pues hoy son opositores a eso. Como son opositores a la reforma a la salud también, porque las EPS financian sus campañas. En la sociedad civil ha habido en su mayoría una aceptación a la reforma pensional, aunque muchísimas personas en este país no entienden la complejidad del sistema pensional, sí han podido ver en la comunicación del gobierno nacional que esta reforma facilita las cosas.
para muchísimos colombianos. Pero sí es cierto lo que decías, que así como ahora mismo el Estado va a recibir más plática por pensiones, así mismo va a tener más carga prestacional con el tiempo. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que evidentemente el Estado va a tener que seguir tomando recursos del presupuesto general de la nación. Sí, es inevitable. Es inevitable. Pero calmamos o controlamos una posible bomba pensional en este momento. Y también se cubre a nuevas personas que no tienen ningún tipo de beneficio. Se incrementa, por supuesto, el número de beneficiarios y pasamos a un sistema que de verdad pensione a la gente. Porque lo que está pasando aquí es que de esos 7.600.000 cotizantes que hay en fondos privados, muchos ni siquiera saben en qué régimen de pensión están. Y cuando llegan por allá a los 50 años y comienzan a pellizcarse de que, bueno, me falta poco para pensionarme, es que comienzan a informarse y todos los años entre 100.000 y 150.000 personas deciden pasarse del fondo privado al fondo público después de que han cotizado la mayor parte de su vida en los fondos privados. ¿Y por qué? Porque se encuentran que es más fácil pensionarse en el régimen de prima media, eso te iba a decir yo, que es el régimen público. En los fondos privados tú tienes que alcanzar un ahorro determinado que está alrededor de los 280 millones de pesos para poder pensionarte. Entonces tú, que te ganas un salario mínimo, que eres un trabajador de servicios generales en una clínica, en una escuela, difícilmente vas a llegar a esos 280 millones de ahorro individual. Pues al final la gente se da cuenta de que es muy difícil pensionarse en los fondos privados y terminan migrando al fondo público, ¿sí? Pero ya esas platas han ganado unos intereses y han generado unas utilidades en los fondos privados que no se revierten a la persona que se traslada. Y esto, por supuesto, en el tiempo va dejando unos déficits que podían estar cubiertos dentro de Colpensiones. Y actualmente, ¿quién supervisa a los fondos privados? Hay una superintendencia para eso. Ellos son parte del sistema financiero. Pero ¿sí? Ellos son un negociazo. No, total, por supuesto. O sea, ellos son... Y fíjate que yo no quisiera caer en la satanización del sector financiero del país. El sector financiero es necesario. El sector financiero también nos permite cosas en este país. Pero sí hay que corregir esta inequidad del sistema, ¿sí? Esto ha generado durante 30 años no solamente miles de colombianos que no pueden pensionarse, sino un problema para el sector público. Yo no puedo tener el grueso del ahorro pensional de los colombianos beneficiando a 2 o 3 grupos económicos, mientras estamos cayendo en un abismo de déficit fiscal público en el país. Y la gente muriéndose de hambre. Total, pocos pensionados, pocos beneficiarios. Así es. ¿Qué cambios adicionales o alternativas se te ocurren a ti? Así no pasen. Yo creo que este es una reforma de transición. Yo esperaría que, ante todo, indistintamente del umbral que quede, de si es 2.3 o es 2.5 o es 3 salarios mínimos, se le dé la posibilidad a los colombianos que cotizan mucho más que eso, de decidir si ese excedente se va al fondo privado o si queda el ahorro completo en el fondo público. Yo creo que esa decisión debe ser del ciudadano. No debe ser un asunto impuesto de la ley, ¿sí? Porque hay muchas personas como yo que hoy totalmente cotizamos en el fondo público. Y si más allá de los 3 salarios mínimos yo puedo cotizar sobre 4 o 5 salarios mínimos en el fondo público, contento lo hago.